y hemos iniciado una nueva serie que se llama, aquí está, El misterio del universo. Esta es la segunda parte. Esta serie tiene como propósito profundizar. Muchos de ustedes se van a sorprender, porque cuando leemos la Biblia, yo por ejemplo, uno de mis libros favoritos es el Evangelio de Juan. No sé cuántos cientos de veces he leído y sigo leyendo el Evangelio de Juan. Y cada vez que lo leo encuentro cosas que digo, aquí estaba, pero lo he leído tantas veces y de repente como que cobra más vida versículos que en ese momento Dios los impacta en nuestra alma, en nuestro espíritu, y nos damos cuenta la profundidad y la grandeza de la palabra de Dios. Entonces, mientras más escudriñamos la Biblia, mientras más la estudiamos, mientras más la buscamos en ella respuestas, Dios nos la va a dar. Rápidamente, en la primera parte, cubrí todo el aspecto de que no hay un solo libro en el mundo y en los billones de volúmenes de literatura que existen, llámese de filósofos, de política, de personas de física, de química, de genética, de la rama de la académica que tú me quieras mencionar. No existe un solo libro en el mundo, ni tampoco existe una sola persona, un solo autor, un solo guía, un solo líder religioso que pueda compararse con la Biblia y con la persona de Jesucristo. En ningún libro vas a encontrar el origen del universo. Y como los científicos, para que pueda ser científico, tiene que ser repetitivo o probado a través de la observación, a través de tubos de ensayo, pues entonces inventan. Entonces, ¿qué inventaron? Hace más de un siglo, hubo una explosión, el Big Bang, y explotó el universo y todas las cosas salieron por ahí y así se formó el universo. Y cuando examinamos las teorías que han postulado estos hombres, nos damos cuenta que no tienen nada de ciencia más que de ciencia ficción. Porque es imposible que la nada produzca nada. Así que la nada no puede producir nada. Muy bien, y esa explosión, ¿quién la hizo? Y la explosión no produce que las piedras o la materia piensen. Y nosotros somos criaturas pensantes, conscientes de lo que nos rodea. Entonces, por más que estemos buscando, nunca vamos a encontrar respuestas de dónde venimos, quiénes somos, ni a dónde nos dirigimos. Y una de las preguntas más grandes también que hay ahorita, en los últimos años, yo diría en los últimos 10 años, es que se ha llegado otra vez a tratar de organizar sesiones, investigaciones, fundaciones que se han llevado a cabo para determinar a los extraterrestres. Hace 4 días, 5 días en Estados Unidos, en Washington, se juntaron científicos con políticos para firmar de testimonios de pilotos por aquí y por allá, que los ovnis son objetos voladores ya no identificados, sino que están seguros que están tripulados por seres de otros planetas. ¿Qué dice la Biblia acerca de la vida extraterrestre? ¿Acaso realmente los cristianos conocemos el universo? Rápidamente me adelanto a lo que vamos a desarrollar con mucha calma. El universo está formado de la siguiente forma. Alrededor de la tierra tenemos el primer cielo, porque la Biblia menciona 3 cielos, lo vamos a ver, 3 cielos. El primer cielo es de la atmósfera hacia abajo, es el cielo de las aves, es el cielo que llega de la corteza de la tierra aproximadamente 8 kilómetros, donde ya no hay oxígeno. Ya los alpinistas, ya cuando llegan una montaña a los 7,500, 8,000, ya no hay oxígeno. Hasta ahí llega la atmósfera, muy bien. De la atmósfera sigue el segundo cielo, que se llama el espacio sideral. Y la Biblia, lo vamos a ver, usa otro nombre que es el firmamento. Lo vamos a ver con calma. Entonces, toda esta segunda parte de la tierra es el espacio sideral y es el espacio donde opera Satanás.
sus ángeles caídos y sus demonios. Efesios 2, del 1 al 2. Se le llama el príncipe de la potestad del aire. Entonces Satanás tiene acceso al segundo cielo y al cielo atmosférico de nosotros. En el cielo atmosférico hacia nosotros estamos ahorita, aquí hay frecuencias AM, FM, la charrita del cuadrante, ¿verdad? Aquí tenemos, no la oímos, pero aquí están por todos lados. El Wi-Fi está entrando y atravesando las paredes, atraviesa los cuerpos humanos, llega por acá. Por eso nunca te pongas el celular junto al corazón, ni tampoco en tus órganos reproductivos. Nunca lo hagas. ¿Por qué? Porque emite radiaciones y son frecuencias que afectan al ser humano. Tampoco te pases con el celular hablando más de 30 segundos aquí. Ponle la altavoz y ponlo y escúchalo. No estés ahí con doña Periquita 10 minutos, por el amor de Dios. Sobre todo a las mujeres, que son las que les encanta hablar, ¿verdad? Entonces hay mucha información que ahorita tenemos nosotros que entender y por qué opera como opera. Muy bien, ahora muy bien, entonces tenemos la atmósfera donde estamos llenos y como Satanás es el príncipe, la potestad del aire, las frecuencias que existen de la televisión y de los radios, ¿quiénes creen ustedes que las controlan? Los poderes de la maldad, el príncipe de las tinieblas. Entonces, una manera en la que Satanás opera sobre nosotros, los seres humanos, es invadiendo, influyendo a estaciones de televisión, de radio, etcétera, etcétera, de comunicaciones, de redes sociales, influyendo sin que nos demos cuenta, con frecuencias, dice la Biblia, que muchos se apartarán de la fe, 1 Timoteo 4:1, escuchando a espíritus engañadores. ¿Cómo que escuchando? ¿Qué nos hablan los demonios? Bueno, de cierta manera sí, no los oímos, pero ellos envían frecuencias a nuestro cerebro que se convierten en ideas. Porque no hay ninguna idea que no haya tenido un origen. No aparecen de la nada. Por ejemplo, cuando Carlos Marx, 1850-54, en el siglo XIX, llegó a una conclusión en su libro, ¿verdad?, sobre el marxismo y el leninismo, etcétera, etcétera. La solución para los problemas humanos es la lucha de clases. Mira, vamos a fomentar esta idea que si la clase del proletariado derriba a la burguesía, a los ricos hay que perseguirlos porque ellos son los causantes de tanta pobreza. Vamos a terminar esta clase, vamos a quitarles el poder y vamos a repartir las riquezas y va a haber igualdad y va a haber paz. Esto se llama comunismo, socialismo. Muy bien, Marx ahí lo dejó, en su libro El Capital también. Llega a 1917, fíjense, pasaron más de casi 25, 30 años para que un hombre llamado Lenin, Nikolai Lenin, organice la revolución bolchevique en Rusia y ponga en práctica todo lo que escribió Marx en su libro. Marx no hizo nada en la práctica, ahí lo dejó escrito nada más. Entonces llega Lenin y descubre Lenin que para aplicar esta ideología viene de las ideas, o tratado de las ideas, se tenía que exterminar por lo menos a la tercera parte de la población, porque la población no iban a aceptar tan fácilmente una doctrina donde tu propiedad es mía, lo que tú ganas, yo te digo lo que tú tienes que ganar. El derecho a la libertad te lo vamos a restringir, va a haber el derecho de la censura, no vas a pelear cualquier cosa, todo va a estar completamente restringido. Esa es realmente la raíz del socialismo, del comunismo. Entonces, ¿qué fue lo que produjo? Otra revolución y comenzaron a matar 55, 60 millones de personas. Lenin, Mao Zedong, José Stalin, etcétera, etcétera. Terminó con Cuba, vamos a poner dijo Fidel Castro, cuando él entró en el 59-60, él no era comunista, vamos a sacar al dictador Batista que está explotando a la gente, y al año él comienza a recibir estas ideas y convierte Cuba en una isla que hasta este momento sabemos que es de lo más pobre que existe en el continente americano. Ahora muy bien,
La historia nos demuestra que este sistema fracasó porque se ha querido volver a desenterrar. Y se continúa o se quiere volver a aplicar como una doctrina en muchas naciones de Europa, el continente americano, en África, sobre todas las cosas. ¿Por qué el hombre es tan terco de que la historia nos enseña que no aprendemos de la historia? Si algo fracasó, ¿por qué voy a recurrir otra vez a desenterrar al muertito cuando ya se demostró social, culturalmente, filosóficamente que no funciona? Porque, escuchen esto, no hay otra opción. ¿Cuál es la otra opción? La democracia, el capitalismo, mercado libre. ¿Y qué pasa en este caso? Que en este caso, cuando el pueblo tiene democracia, demos pueblo, kratos gobierno. ¿Qué es una democracia? El pueblo gobierna. Cuando hicieron la constitución en Estados Unidos, le pusieron en la constitución we the people, nosotros el pueblo, no el gobierno, nosotros el pueblo. E hicieron la segunda enmienda de la constitución que le da el derecho a todos los norteamericanos a usar armas. En Estados Unidos cualquiera puede tener una pistola aquí guardada y cualquiera puede tener, hasta puedes tener una ametralladora en tu casa. Los mercados de armas en Estados Unidos, y ahora con tantas balaceras que ha habido, pues claro que le echan la culpa a la segunda enmienda y la quieren quitar. Pero ¿por qué es esta enmienda? Para que el pueblo, en el caso que el gobierno no funcione, el pueblo tome el poder. Y llega esta ideología contraria y desarma al pueblo para que sea una revolución, sea el gobierno el que la detenga y no el pueblo el que quite a los gobernantes. Cuando estudiamos todo esto ya profundamente, nos damos cuenta que todo esto es el resultado de la ignorancia de cómo funcionan los gobiernos, que es lo que está en pleito ahorita, que Trump, que ahorita, que el Medio Oriente, ya son genocidas los judíos, y esto y por aquí y por allá, Charles Kirk, que acaban de matar de un balazo, un activista, muchacho de 31 años, cristiano, defendiendo a todos los estudiantes de las universidades para poder desprogramarlos de todas estas ideologías, lo matan. ¿Y con qué propósito? Que no le conviene al mundo, escúchame, conocer la verdad. Dice Juan capítulo 3, y esta es la condenación, es Cristo hablando, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la verdad. ¿Por qué no vienen a la luz? Porque no quieren que sus obras sean expuestas, sean manifiestas. Por eso huyen de la luz. Cristo, el hombre más perfecto, más manso, pon eso en tu mente, más humilde, sanó personas, sacó demonios, nunca le hizo mal a nadie, nunca le dijo ninguna grosería a nadie. Se junta el pueblo para que finalmente pónganlo en una cruz, agarren un látigo y desháganle los tejidos de la espalda y del pecho, pónganle clavos, pónganle espinas, un odio contra aquel que dijo que él era la verdad y la luz y que venía a mostrarnos el camino, la verdad y la vida. Más grande ejemplo no existe en la historia. El ser humano por naturaleza ama las tinieblas. Aquí viene lo interesante. El primer cielo, vean cómo todo esto está relacionado con la vida práctica de la Biblia. El primer cielo es la atmósfera. El segundo cielo, ¿cuál es? El espacio, ¿verdad? El espacio sideral. Y el tercer cielo son los cuarteles generales donde habitan seres caminando, pensando como tú y como yo, ángeles, cristianos que han muerto y están con Jesús y el trono de Dios, el tercer cielo. Todo lo vamos a ver con calma. Muy bien. El espacio, que es el que nos va a ocupar durante esta serie, ¿de qué color es? ¿Azul? ¿Blanco? ¿Gris? Todo el espacio es negro. Vamos a ver qué significa en la Biblia las tinieblas, el oscuro, el color negro. Aunque vengas de ahorita, el negro no significa que estés enchamucado, no te preocupes.
Entonces vemos nosotros, pongan mucha atención, el primer cielo atmosférico, en medio, entre el trono de Dios y la tierra, todo es negro. ¿Coincidencia? ¿Coincidencia? Y este espacio negro es el que atravesó Jesús para llevarnos con Él y atravesar con Él las tinieblas y llevarnos al reino de la luz. Este espacio, que es el que divide, es el símbolo del juicio de Dios sobre la humanidad. Tuvo Dios que poner una separación entre el tercer cielo y la tierra para que entendiéramos que el hombre le es vetado. El ser humano no puede acercarse a Dios, no puede conocer a Dios más que a través de su Hijo Jesucristo. Mateo 11, 25 al 27. Jesucristo dijo: nadie conoce a mi Padre más que yo. ¿Tú quieres conocer a Dios? Mira, pierdes el tiempo yéndote a meditar a la India, pierdes el tiempo con el yoga, pierdes el tiempo poniéndote en trance y comenzando a hacer así, y Dios, aquí el Espíritu Santo, y ahorita un espíritu ha entrado en mi vida. Todas estas cosas son falsificaciones. El ser humano que quiera conocer a Dios, quién es Dios, por qué estamos y tener respuestas, dijo Jesucristo, primero tienen que venir a mí, porque yo bajé a revelar a mi Padre. Veamos rápidamente este versículo, porque es un versículo muy importante que tú tienes que subrayar ahí en tu Biblia. Mateo capítulo 11, versículo 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, nadie, sino el Padre. Ni al Padre conoce a alguno, sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Quieres conocer a Dios? Conoce primero quién es Jesús. Si tú no conoces a Jesús, el Dios que tú me hablas no es el Dios de la Biblia. Una vez una persona me dijo: no, es que yo también creo en Dios. Y le contesté: el diablo no es ateo. Santiago capítulo 2 en la Biblia dice: los demonios creen y tiemblan. ¿Pero de qué les sirve creer? Entonces, cuando me dijo: yo también creo en Dios, le pregunté: ¿en cuál? Porque los hindúes tienen 7 millones de dioses. Krishna, Vishnu y Shiva son los principales. Los musulmanes no son ateos, creen en Alá. Entonces el budismo es la única religión que es atea. Pero ¿cómo se puede considerar el ateísmo en el budismo como una religión? Porque se supone que si es una religión tienen que creer en Dios. No es así. El comunismo también es una religión. ¿Se dan cuenta cuánta ignorancia? Yo me acuerdo cuando comenzamos a ir a las universidades en los 90s, cuando fui a la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM, en el 94, 95, me acuerdo más o menos, que me dijo uno de los subdirectores, porque uno de los estudiantes se convirtió en un desayuno, hacíamos desayunos en el Hotel María Isabel en aquel tiempo, y un estudiante de filosofía convenció al que daba la cátedra en la UNAM que me invitara para hablar de la Biblia y la filosofía. Entonces le dijo el encargado de la cátedra que quería hablar primero conmigo, porque quería saber cómo pensaba antes de invitarme. Entonces, un día anterior me invitó a tomar un café en un Vips, ahí por Avenida Universidad, y me preguntó inmediatamente: mire, quiero que sepa que la educación es laica en México, así me dijo, y que no queremos que venga usted a hablar de ninguna religión. Le dije: discúlpeme, ¿verdad? Pero es una grande equivocación creer que la Biblia es un libro religioso. La Biblia no es un libro religioso. La Biblia es el libro que tiene la información más grande y más profunda de química, matemáticas, biología, estadísticas, filosofía, antropología, paleontología, psicología y cualquier rama académica que usted me quiera mencionar. Es una grande ignorancia que me diga usted que la persona que trae la Biblia es una persona religiosa. Porque hasta el diablo, le dije, trae la Biblia y no cree en Dios. Entonces, me dijo: entonces, ¿qué va usted a hablar? Demostrarles a los estudiantes que la filosofía de la Biblia, ¿qué es la palabra filosofía? Amor a la sabiduría.
Y en este caso, pues todos los seres humanos somos filósofos, porque significa amar lo que yo pienso. Una persona filósofo, que todos los seres humanos somos filósofos, si tú amas la inmoralidad, la pornografía, ¿por qué la amas? Porque está aquí y te gusta. Y entonces, ¿qué haces? Lo llevas a la acción. Nuestros pensamientos los ponemos en la acción. Las ideas nos llevan a la psicología a la filosofía y la filosofía a actuar y a decir y hablar y actuar conforme a lo que pensamos. Tú haces lo que haces porque primero lo pensaste. Si tú eres una persona perversa es porque amas la perversidad en tu mente. Si no puedes ver una muchacha y la desvistes desde que tú la ves a una muchacha de los pies a la cabeza, es porque en tu mente está perversa. Porque amas esos pensamientos. Entonces actúas conforme a lo que piensas. Entonces tu filosofía, ¿qué es? La inmoralidad. Entonces todos somos filósofos de alguna forma porque todos amamos algo en nuestra mente. Dios baja al mundo, manda a Jesucristo, nos deja la Biblia y me dice: Armando, quiero sacarte todas las programas que tienes en tu mente, que pusieron tus maestros, tu abuelita, tu madrina, tu compadre, tus amigos. Estás envirulado. Nacimos envirulados, porque la mente es como una computadora. Cuando tú prendes tu computadora y ves un programa, ¿quién lo puso? Pues el software, ¿verdad? Tú lo metiste. La computadora te da lo que tú le metes. ¿Qué es lo que haces? Lo que metiste en tu mente. Entonces, como tenemos una información equivocada, cuando nos convertimos, esto es lo que nos lava el cerebro. Así me dijeron una vez. También en el Politécnico Nacional, di 3 conferencias en el Politécnico, y me hicieron los estudiantes: usted viene a lavarnos el cerebro. Y le dije: porque usted le lavando el cerebro. Y me preguntaron: ¿quién se lo lavó? Y le dije: lo necesitaba, Jesucristo me lo lavó. Bien que lo necesitamos, que nos laven el cerebro otra vez, pero ahora sí con una doctrina sana completamente. Entonces es muy lógico, ¿verdad?, que nosotros podamos entender cuando venimos a la Biblia por qué el ser humano se encuentra al borde de una tercera guerra mundial. Vamos a entrar ya a esta serie. Abran sus Biblias, los que la trajeron, los que no la trajeron, siéntense con un cristiano. Venir aquí sin Biblia es el colmo de los colmos. Hablando de amar algo. Génesis capítulo 1. Al contrario de lo que nos enseñaron nuestros maestros, escúchenme, jóvenes universitarios, o si hay maestros aquí, escuchen esto. Al contrario del programa que nos pusieron, y que inclusive se llegó a aceptar como algo, una realidad, porque muchos están convencidos que el universo fue hecho por una explosión, aunque no hay ninguna evidencia científica. Todos están convencidos, la mayoría, que venimos de chita, de una amiba, de una evolución progresiva, y que fue evolucionando todo. Cuando se descubre la genética, se echa por tierra completamente la teoría de la evolución. 1954, el doctor Watson y el doctor Crick les dan el premio Nobel de Medicina por descubrir el ADN, el ácido desoxirribonucleico, que demuestra que es imposible la mutación entre una especie contra otra especie. Pero se sigue enseñando en las universidades. ¿Por qué? Porque la otra opción es esta. No hay más que esta otra opción. Entonces, para que una persona que ha sido adoctrinada, que venimos del chango, que esto y el otro, y que vamos a evolucionar, como dijo Klaus Schwab, el director del Foro Económico Mundial, hace algunos meses, vamos a crear una super raza. Cuando vino la eugenesia de Inglaterra a principios del siglo XX, con el propósito y la cortina de humo, vamos a mejorar al ser humano. ¿Cómo? Vamos a comenzar a esterilizar, a castrar, vasectomías, abortos, para que ya no haya una raza tan defectuosa. A los imbéciles, a los idiotas, a los tarados, a los mancos, a los retrasados mentales, a los que nacieron con problemas, vamos a eliminarlos. Se llama eugenesia. ¿Y qué produjo la eugenesia? Hitler dijo: con permiso, y la adoptó y la puso en práctica con los nazis.
Y su doctor José Mengele fue el que comenzó a hacer ese experimento, porque Hitler soñó que podía crear una raza nórdica, blanca, rubios, de ojos azules, de color blanco, de piel, etcétera, etcétera, y mejorar la raza humana porque creía en la evolución. ¿Ven lo que hacen estas teorías? La teoría de la evolución produjo el ateísmo, la eugenesia, el marxismo después cuando lo llevaron a la práctica, y todo el ateísmo y todas las demás, porque si somos animales, ¿qué propósito tengo de ser fiel a mi esposa? Hay muchas chavas mejor que mi esposa. Y aquí en la vida la cuestión es hacer dinero, pues vamos, de alguna forma el que tranza no avanza. ¿Para qué tengo convicciones? ¿Para qué tengo que morir como mártir por mis ideas? Como murió este muchacho Charles Kirk hace algunos días, muchacho de 31 años, que se pasó defendiendo a Jesús, a la Biblia, en las universidades, tratando de desprogramarlo. Lo mataron, claro, porque el mundo odia la luz, la verdad. Y se repite y se repite y se repite la historia. Entonces la única opción es, si no creo en la evolución, ¿en qué voy a creer? Dios creó los cielos y la tierra. Ahora, tú me dices que crees en la evolución y que crees en la teoría, porque son teorías, especulaciones, hipótesis de una explosión en el espacio, sabiendo que es antifísica de la segunda ley de termodinámicas, sabiendo que es antibiológica y sabiendo que es antigenética. O sea, la ciencia te contradice. Yo te enseño lo que dice la Biblia bajo la ciencia. ¡Qué increíble! Lo que está aquí está comprobado científicamente. Y es el propósito de lo que vamos a estudiar. Porque ya es hora que despertemos y que creamos a la verdad. Porque es el mundo, las tinieblas van a hacerse más densas. Escúchenme, las tinieblas van a ser cada vez más densas en todos los países del mundo. Estamos en un punto en la historia donde la balanza del poder se va a cambiar. Y van a suceder cosas que nunca nos imaginábamos que iban a cambiar. Veamos ahora lo que dice la Biblia de la creación. Versículo 1. Comenzamos con el versículo 1. Comenzamos con un solo versículo. En el principio, el tiempo. Creó Dios los cielos, la materia y la tierra. Vemos aquí los tiempos de la física, la materia, el tiempo y el espacio. En un solo versículo se encuentran los tres términos que definen la vida: espacio, tiempo y materia. Y aquí lo dice en el primer versículo, número 1. Número 2. En el Antiguo Testamento la Biblia fue escrito en hebreo. Y las palabras hebreas son 22 letras en hebreo. Cada letra tiene un símbolo numérico. Cada letra tiene un símbolo numérico, igual que el griego. Son los dos únicos lenguajes que tienen una simbología numérica, simbología detrás de cada letra. Por eso cuando dice Apocalipsis que el anticristo va a marcar con el 666, entonces ese 666 representa 3 letras. Y es lo que dice: el que tenga sabiduría cuente el número de la bestia. ¿Por qué? Porque el griego también tiene simbología numérica. Muy bien. Estas letras del primer versículo son 7 en el hebreo, que son Bereshit, Elohim, Bara, Ed, Samayim, Ed, Aretz. En el principio, en el hebreo, Dios hizo los cielos y la tierra. Síganme con mucho cuidado. Cuando entramos a la representación, vean lo que está escondido en la Biblia. Cuando entramos a buscar, a investigar estas palabras originales hebreas, encontramos Bereshit, Elohim, Bara, Et, E-T-H. Esa palabra en el hebreo es Aleph Taf, que es el A, el alfa y el omega, el A y la Z, el alfa y el omega en el griego, Taleb Taf en el hebreo.
¿Qué significa? Jesús. Yo soy el primero y el último. Desde que comienza la Biblia, Dios nos muestra, te voy a dar un libro que te voy a enseñar el principio, cómo comenzó todo. La historia humana desde que comenzó todo, y te voy a demostrar con la Biblia y a través de toda la historia cómo va a terminar el mundo. Si Él es el principio, pues tiene que saber el final. ¿Y dónde nos encontramos nosotros? En medio, ¿verdad? Porque nos estamos acercando ya al final. Y si hasta ahorita que estamos nosotros en medio, hemos visto que todo lo que la Biblia dice que iba a suceder, ha sucedido al pie de la letra. Lo que falta por suceder, y lo encontramos aquí, tiene que suceder al pie de la letra también. Un ejemplo, nada más en la crucifixión de Cristo se cumplieron 33 profecías. Nada más en la crucifixión de Cristo se cumplieron 33 profecías. Bueno, entonces vemos en el versículo 2 algo que completamente se puede llamar dislocado, como que se sale de contexto. Después, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ahora, antes de brincar al versículo 2, la palabra principio significa antes de los ángeles. No está hablando del principio de la tierra, como lo vamos a ver. Esto comienza hasta el versículo 3, cuando Dios dice, haga la luz, y Dios reforma, restaura la tierra. El planeta que estamos viviendo tiene billones de años. Los paleontólogos, los astrónomos, ¿verdad?, han demostrado que la Tierra, a través del espacio argón, el carbono 14, la radioactividad, tiene billones de años. El ser humano vamos a llegar a los 6,000 años. Dios hizo en 7 días el mundo, y cada día es como 1,000 años, dice el Salmo 90 y dice Pedro en su segunda carta. Entonces son 6 días que representan 6,000 años, y el séptimo Dios reposó, que es el milenio al que vamos a entrar, que van a ser nuestras vacaciones, no en Cancún, sino aquí mismo en la tierra, pero con una tierra completamente restaurada. Entonces, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y después de esto creó Dios a los ángeles. Y los ángeles existían antes que nosotros. Cuando la primera pareja humana fue colocada en el huerto del Edén, ya estaba ahí Ahmash en el hebreo, que significa el resplandeciente. No era una serpiente, se tradujo una serpiente, pero es como Jesús dice, yo soy la puerta, yo soy el pan que descendió de la vida. Son metáforas. Era Satanás ahí en el huerto del Edén. Él ya había caído. El mal ya existía en el universo. Entonces nosotros fuimos creados después de los ángeles. Dice Job 38, lo vamos a ver, que cuando Dios hacía la tierra, y dice que la medía, la tierra tiene que tener una distancia exacta hacia el sol para que no se quemen los que están aquí. Les voy a dar una vuelta a la tierra en 24 horas para que tengan primavera a través del sistema de rotación y de traslación, verano y otoño, para que mientras más cerca del sol, pues el verano, que tengan también época para que no se aburran con pura primavera, que la tierra gire en 24 horas sobre su eje de una forma constante. Preguntas, señores científicos que me escuchan, ¿quién le da velocidad al mundo? Ya no digo Virgen de la Macarena porque ya me regañaron. ¿Quién le da la velocidad a la tierra? Hay una ley física que dice lo siguiente: toda velocidad es proporcional a la fuerza aplicada. Me explico. Yo agarro una canica y le hago así, ¡paz! Muy bien, la canica sale disparada con una velocidad determinada, pero se tiene que parar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la fuerza que le apliqué solamente le dio esa distancia. Agarro una flecha con un arco y la disparo, la flecha va, pero la flecha que hace tiene que caer, porque la fuerza del arco es la velocidad que le dio. La velocidad es proporcional a la fuerza que se le aplicó. Entonces, ¿por qué no se aplica esta ley física a la tierra?
¿Quién le hace quién le hace a la tierra que se mantenga en 24 horas? Así, sin fallar. Y en 365 días exactos alrededor del sol. Y de repente una atmósfera que es la combinación de helio, oxígeno y gases que mis pulmones necesitan. Paso los 8 kilómetros de la atmósfera y entro al espacio sideral. Es un espacio de muerte. Dios no decidió ni designó que el ser humano viviera fuera de la atmósfera, pero ahí andamos creyendo, como tontos que hemos sido siempre, que vamos a conquistar el espacio. Todo eso lo vamos a ver. Entonces pasa algo en el versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía. En el hebreo es tohu, bohu, con H intermedia, como suena T-O-H-U, tohu, como suena B chica O-H-U, bohu. Tohu, bohu, ¿qué significa? Devastada, completamente, o sea, algo como un desierto. Pero no solamente como un desierto, sino que algo le había pasado. Un mundo que estaba completamente, ¿verdad?, desordenado todo. Y Dios no creó originalmente así la tierra. Y las tinieblas, por primera vez, que va a ser la base de nuestro estudio en el universo, las tinieblas, el espacio sideral, lo que esconde bíblicamente el espacio entre nosotros y Dios. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Pregunta. En el versículo 1 aparece la Biblia seca. La palabra tierra en el hebreo es eretz. E de Enrique, R de Raúl, E de Enrique, T, Z. Eretz, así como suena. Y en el versículo 2 aparece la tierra cubierta de agua. ¿Cómo se inundó la tierra? Y lo primero que hace Dios es tener que separar las aguas de las aguas para hacer la atmósfera que quedara bajo las aguas del mar y creara la atmósfera entre el espacio sideral y nosotros. Cuando ponemos atención a la Biblia, nos damos cuenta que estos detalles que lo explica la física, las matemáticas, la biología, etcétera, etcétera, es increíble. Solo Dios lo pudo haber hecho y lo pudo haber preparado de esa manera. Y nos brincamos rápidamente, antes de seguir adelante, al versículo 11 y 12. Yo le llamo el acabose. Yo cada vez que me reúno, ahora les pido, tengo una reunión en Houston el 26 de septiembre, es un viernes. En nuestras redes pueden conseguir la dirección y todo, va a ser una cena de gala. Y pues van a ir muchas personalidades, etcétera, etcétera. Y siempre me ha gustado, ¿verdad?, tener debates. Pero mi especialidad y mi plato favorito son los ateos. Porque ya es insostenible el ateísmo filosóficamente. Pero una de las preguntas más maravillosas para demostrar, mi conferencia ahí en Houston va a ser las evidencias de la Biblia. Voy a demostrar por qué la Biblia se llama la palabra de Dios. Y Dios nos ha llamado para defender el Evangelio y lo que está escrito. ¿Quién es un cristiano? Un defensor de la fe. Pero si no la lees ni la estudias, en tu escuela te van a hacer pedazos y no vas a saber cómo contestar. Vean lo que dice en Génesis 1, 11 y 12. Y después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto, según su género. Según su género, no hay más que dos géneros. Según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo la tierra hierba verde, hierba que da semilla, según su naturaleza, árbol que da fruto cuya semilla esté en él, según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día tercero. Les explico. Esto que acaba de leer se llaman las leyes inexorables de la genética, que hasta 1954,
Jesús mío. Hasta el siglo pasado el doctor Watson y el doctor Crick, el norteamericano, les dieron el premio Nobel porque descubrieron el ADN. Y descubrieron lo que dice la Biblia hace siglos. ¿Qué es lo que acabamos de leer? Las uvas van a tener en su semilla un ADN que va a producir esa semilla los minerales, los nutrientes que solo la semilla de la uva va a tener. La naranja va a tener en la semilla ahora sí podríamos llamarle un chip o un programa es mejor la palabra, para que pueda producir naranjas, el color amarillo de las naranjas, y para que tenga los minerales que no va a tener la uva. La manzana, la reina de las frutas, va a tener esto, y todo está escondido en su semilla. Tú no puedes sembrar una semilla de manzana que te dé naranjas. ¿Por qué? Porque solo la semilla de la manzana tiene el ADN, tiene el programa para que sea conforme a la semilla que tú sembraste. Los perros van a tener un esperma para que se cruce con una perra y nazcan chivos, borregos. No, que nazcan caninos. Hay Bailler y hay Golden Doodle y hay Doberman, pero son caninos. Los equinos, los caballos, hay caballos de árabes, hay caballos de cuarto de milla, hay caballos de carrera, hay caballos de salto, pero son equinos. Nunca cruzas un caballo con una burra. ¿Por qué? Porque cuando la burra vaya a parir, va a parir una cosa híbrida, una mula. Y la mula se quedó solita, nació híbrida, porque se violaron las leyes de la genética. No se pueden mezclar dos semillas, un perro, el ADN del perro con el gato, ni la jirafa son jirafas, no se mezcla con el hipopótamo. ¿De dónde sacan que todos venimos de chita? ¡Qué ridiculez! Eso es ciencia ficción. Las leyes de la genética lo contradicen, pero lo siguen enseñando por el amor de Dios. Jesús, María y José y el burrito que las acompaña. Lo siguen enseñando como si fuera científico, porque no tienen otra opción. Tienen que lavarles el cerebro a nuestros hijos para que salgan adoctrinados, y pues sí, venimos de evolución y vamos a mejorar la raza y esto y el otro, y es la forma en la que ellos desencadenan completamente y se desvían y se los lleva el mundo, porque nunca conocieron la verdad. ¿Cómo es posible que desde que esto esté escrito hasta 1860 Mendel, un monje, hizo los primeros experimentos con chícharos de las leyes de la herencia? Comenzó a buscar chícharos y vio que si un chícharo verde se cruzaba con otro, nacían verdes. Ni en las plantas se pueden cruzar tampoco. Una higuera va a producir higos. Jesús dijo: por el fruto lo conoceréis. La manzana produce manzanas, el papayo produce papayas, etcétera, etcétera. Porque a cada fruta, a cada esperma, a cada jirafa, a cada pez, a cada ave, Dios le puso un programa para que se reproduzcan conforme al programa que Él les implantó. Y así es como vemos nosotros que la naturaleza se reproduce. Entonces, después de que vemos esto, vemos rápidamente el capítulo 1, versículo 26 al 27, que Dios dice, después de que hizo todo esto, que nos puede llevar un año estudiando con detalles lo que hizo Dios: hagamos al hombre que salga de chita. Eso dice. Que salga y se reproduzca de una amiba, y que se reproduzcan todos los seres vivos y las aves y los peces, todo, de un solo esperma. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreo, o sea, y que gobierne sobre los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias en toda la tierra, animal que se arrastra. Y creó Dios a su imagen al hombre, a imagen de Dios lo creó, varón, que es la palabra sacar con Z en el hebreo, sacar con K,
y hembra, que es nekeia en el hebreo. Va a ser macho y hembra. No hay más que ¿cuántos sexos? Perro y perra, caballo y yegua, toro y vaca, jirafa y jirafo, hipopótamo y hipopótama. En todas las especies que existe el macho y la hembra. En toda la creación, conejo, coneja. Se llama el sexo, el medio que usa Dios para que nos reproduzcamos, y nos tenemos que reproducir conforme a el ADN que tenemos. Y ahora que el mundo ha llegado a enloquecer en el siglo que tenemos, de tratar de hacer cruzas, pues ahora vamos a tomar que la araña produce un hilo increíblemente resistente, vamos a cruzarlo con un pollo o con un ratón. Y vamos a crear después vamos a mezclar diferentes especies y vamos a crear un hombre araña. Y vamos a crear un superhéroe o un Superman, una superraza. ¿Qué es lo que están tratando de hacer ya los científicos en laboratorios clandestinos, que lo intentaron con la eugenesia, lo intentaron con la evolución, lo intentaron con la genética y lo culminó los nazis cuando llegaron al extremo de querer crear una nueva raza o nórdica? ¿Cómo te pones a pensar eso? ¿Y cómo puede el ser humano llegar a tanta estupidez? De creer que eliminando a los demás podemos mejorar la raza, claro, porque si creen que venimos de la evolución, es lógico que tenemos a la genética, tenemos ahora la tecnología y la inteligencia artificial. Usemos la tecnología para crear un mejor ser humano. Nosotros, sin Dios, la Torre de Babel vuelve otra vez a reproducirse en nuestros tiempos. Hermanos, esta serie va a ser bastante buena, yo se los recomiendo con todo mi corazón. Créanme que esta semana Yeshua, que es el director de multimedia aquí, le mandé 3 veces, le dije, voy a predicar sobre esto el lunes. Y me puse a orar y el miércoles me cambió Dios, no, tú vas a predicar de esto. Y después creí que era Dios, ¿verdad? No oré con mucha fe. Luego hasta este viernes, antier, me dijo Dios, ¿verdad? Tenía los mensajes, vas a predicar de esto. Y es precisamente después de cambiar 3 veces el mensaje, me ha pasado que estando aquí, me cambia Dios el mensaje. Y de repente yo tenía mis hojas aquí, y de repente el Espíritu Santo lo siento, que comienzo a abrir la Biblia, y pues sigo predicando y me doy cuenta que es lo que Dios quería que ustedes escucharan. Pero así es la forma como Dios nos dirige. Y esta serie, créanmelo, Dios me ha impactado profundamente, porque es el tiempo de conocer muchas verdades. Pero si no comenzamos con la Biblia, con la A, la B y la C, ¿cómo quieres explicarte? Ay, ¿por qué Dios esto? ¿Y por qué Dios manda matar? ¿Y por qué los tsunamis? ¿Y por qué el holocausto? Oye, si no entiendes las cosas elementales y terrenales, si no entiendes los quebrados, las sumas y las restas, ¿cómo quieres entender el álgebra o el cálculo diferencial a los 6 años, chamaco con cabeza de aguacate? Allá está el ser humano, los maestros, y los ateos, y por acá, y por allá, y esto y el otro, y esto no existe. Y así está el mundo de loco. Y los únicos que podemos tener nosotros la luz somos tú y yo. La única luz, aquí está, la única luz se encuentra en este libro. Y ahorita, para esta hora hemos nacido, para dar a conocer el glorioso evangelio del amor de Dios en esa cruz, donde Cristo abrió sus manos, fue muerto, fue crucificado, fue enterrado y a los 3 días fue resucitado, para que tú y yo tuviéramos el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. ¿No quisieras tú en esta tarde invitar a Jesús a tu corazón? Inclinemos la cabeza. Con tu rostro inclinado, Dios te está hablando a través de la Biblia, que Él muestra su amor por tu vida, que estando tú en la condición en que te encuentras de pecado, así como estás de sucio o de sucia, Dios te quiere perdonar y quiere olvidarse de tu vida pasada para siempre.
son las buenas noticias del Evangelio de Jesucristo. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándonos en cuenta nuestros pecados. El que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos la justicia de Dios en él. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, y de tal manera nos ha amado, que nos da a su Hijo unigénito, para que si tú en esta tarde le abres tu corazón, no te pierdas, y el día de tu muerte mueras en paz. Qué maravilloso morir en paz, no angustiado ni con miedo de irse al infierno. Imagínate despertar de la muerte y encontrarte en un lugar peor, porque ahorita el mundo es como un basurero que cada vez se pudre más y más y más. Dios viene pronto a sacarnos de este mundo en el arrebatamiento de la iglesia. Viene muy pronto ya, pero te da la oportunidad que creas en Él. ¿Qué tengo que hacer?, me preguntarás. Simplemente dile desde el fondo de tu corazón, con un amor nacido de tu alma y de tu corazón: Señor mío y Dios mío, perdona mis pecados. Creo que te he ofendido con mi vida seriamente y que merezco la muerte eterna. Pero he escuchado hoy que tú tienes misericordia de mí. Creo que en esa cruz abriste tus manos, derramaste tu sangre y me has perdonado. Creo que a los 3 días venciste la muerte. Te levantaste de la tumba para darme la esperanza a mí en este momento, que después de mi muerte te volveré a ver y seré saciado de tu gloria, de tu conocimiento, de tu esperanza, de tu sabiduría por toda la eternidad. Por lo que te pido, Jesús, que entres a mi vida como mi Señor y mi Salvador, porque te lo pido en tu nombre precioso, que es un nombre sobre todo nombre. Amén. Gracias a Dios por este libro. Los cielos y la tierra pasarán, filosofías se están derrumbando, todo el mundo ante nuestros ojos se está derribando ahorita, pero aquí está la palabra de Dios, la única verdad inmutable. Dice la Biblia: porque Dios, queriendo a los herederos de la promesa darles la esperanza en la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por 2 cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos una firme esperanza, que es el ancla más segura y más firme de nuestra alma, donde entró Cristo a través del velo como nuestro precursor. Hebreos capítulo 6. Imposible que Dios mienta, nos dejó una esperanza, es nuestra ancla. Como un barco, tienes a Cristo y en la vida te anclas. Van a venir los vientos, las lluvias, los tsunamis, y nada nos va a tumbar, porque nuestra plataforma, nuestro fundamento es la palabra de Dios. Y es el tiempo que tú hagas ya el fundamento de tu vida, de tu matrimonio, de tus hijos, de tu trabajo, la palabra de Dios. Que Dios los bendiga, que tengan mucha paz. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros, como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries, continuemos predicando el Evangelio de la gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo
y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión, y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización, y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.